Pues nuestra unidad de investigación estuvo en Ciudad de México y allí conversó con diferentes autoridades y defensores de derechos humanos que estuvieron reunidos para analizar la grave y la riesgosa situación que enfrentan a diario centenares de migrantes de diferentes países de Centroamérica que intentan cruzar la frontera desde México hacia los Estados Unidos. Han pasado 3 semanas de que organizaciones civiles denunciaron el presunto secuestro de alrededor de 100 migrantes en la zona de Medias Aguas, en el estado de Veracruz, sin que hasta ahora las autoridades hayan confirmado o desmentido los hechos, como reconoció a la noche el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plasencia. Tenemos el testimonio de 2 personas centroamericanas que dan cuenta de este tipo de hechos. Los estamos investigando actualmente con el objetivo de poder determinar cómo es que se dieron las cosas y, por supuesto, pedirle a la autoridad que investigue todos y cada uno de este tipo de casos. Según el padre Alejandro Solalinde, director del albergue Hermanos del Camino, unos 100 migrantes centroamericanos fueron secuestrados por el crimen organizado el pasado 24 de junio en Veracruz, una zona que, de acuerdo con algunos reportes, es la zona más peligrosa en el trayecto que tienen los inmigrantes centroamericanos hacia Estados Unidos. No entendemos por qué la negativa del gobierno federal y del gobierno estatal de negar los hechos cuando no es la primera vez y cuando ellos mismos han dicho que han rescatado a más de 4,000 personas migrantes de casos de seguridad de haber sido víctimas de secuestro. El secuestro en los últimos años se ha convertido en una de las principales actividades lucrativas del crimen organizado, y un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos reportó que solo entre abril y septiembre de 2010 fueron secuestrados en México 11,333 migrantes, cifra que según las organizaciones no gubernamentales va en aumento. Definitivamente la delincuencia organizada sigue creciendo y esto se disparó, y en las casas del migrante uno puede constatar la cantidad de violaciones a derechos humanos que sufre cada migrante en cada lugar por el que transita. Son como el ejemplo más claro de que la violencia no se ha contrarrestado, sino que incluso ha aumentado. La región sur de Veracruz es considerada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos como un foco rojo de ataques y secuestros contra migrantes, y según datos de ese organismo, en lo que va del año han sido secuestrados en esa entidad 2,944 migrantes, de los cuales casi el 70% ocurrió en la zona de Coatzacoalcos. Hasta ahora solo el gobierno de Guatemala ha informado que investigará sobre la presunta desaparición de connacionales en los hechos ocurridos en Veracruz. Sin embargo, la Cancillería mexicana se comprometió con sus contrapartes a mantenerlos informados de cualquier avance sobre el caso. Desde la Ciudad de México, Miguel Ángel López Rojas para la noche, TNTN 24. Continuamos conversando desde Ciudad de México con el padre Alejandro Solalinde. Padre, ¿quiénes están detrás de este tipo de hechos? Usted había denunciado que son los hombres del cartel de los Zetas, narcotraficantes, pero posiblemente también hubiera funcionarios del gobierno inmiscuidos en este hecho, y a raíz de esto, como usted lo ha dicho, al gobierno mexicano ¿no le interesaría denunciar en estas reuniones que hay una situación tan grave como la que está pasando en el estado de Oaxaca? Yo creo, Jason, que estos hechos, este tipo de secuestros, no podrían hacerlo solo la delincuencia organizada. Nosotros en Veracruz hemos constatado por diferentes testimonios de los migrantes, de personas que han sido plagiadas, que inclusive tenemos nosotros bastantes grabaciones filmadas, que también están involucrados elementos policíacos de diferentes corporaciones y también servidores públicos. En el periodo de Fidel Herrera, el anterior gobernador, era imposible pensar en hacer los secuestros sin la colaboración, sin la participación y complicidad de muchísima gente, sobre todo en Coatzacoalcos, Veracruz. De modo es que esto es preocupante. Yo estuve hace unos días con el gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Yo le expresé mi preocupación y de entrada yo le dije en lo personal que yo tenía desconfianza de él, que yo no confiaba en él porque su padrino era Fidel Herrera, y yo le estuve comentando varios testimonios de él, inclusive yo entregué a la prensa de Veracruz, de Oaxaca, testimonios grabados de personas que lo inculpan. Él me dijo que él se deslindaba de Fidel Herrera, que Fidel Herrera era Fidel Herrera y él era él, y que iba a demostrar con el tiempo que él era diferente. Yo le pedí que nos apoyara y va a dar seguridad ya en esa franja. Él se comprometió a dar seguridad desde Medias Aguas, todo Veracruz, y además va a iniciar una campaña de sensibilización y toma de conciencia a través de la sociedad civil, de las iglesias, las universidades,
para que se descriminalice al migrante y también las personas puedan colaborar proporcionando información, pero también se hagan defensores y defensoras de los derechos humanos de los migrantes y de las personas que sufran todos los atropellos. ¿Y cuáles serían los intereses de la mafia, de estos carteles, para llevarse una persona migrante? ¿En qué le puede servir al narcotráfico este tipo de personas? Yo le quiero explicar, amigo Jason, que no solamente es el dinero. Obviamente vivimos en una época muy materialista donde el ser humano importa poco. Todos ya somos mercancías, secuestrables, pero no solamente en Veracruz se van a llevar el dinero. De hecho, hay mínimo de 50 millones de dólares cada año por cuestión nada más de secuestro, sin tomar en cuenta otras formas de lucrar. Pero también están reclutando, Veracruz es toda la República Mexicana, para reclutar delincuentes, para reclutar todas las sicarios, personas que van a colaborar con los Zetas. Y lo hacen por la buena o lo hacen por la mala. El episodio triste de San Fernando de los 72 migrantes nos enseñó que si no quieren colaborar, simplemente los matan, Jason. Entonces, el Veracruz es no solamente el principal centro de secuestro de toda la República Mexicana, sino también y sobre todo es el principal centro de reclutamiento para este tipo de organizaciones delictivas. Pues vamos a hacer una pausa a comerciales y ya continuamos con el protagonista de la noticia, el padre Alejandro Solalinde, quien ha denunciado un secuestro masivo de migrantes en México.